Tenemos el honor de contar con la presencia en nuestro auditorio del maestro Rafael Vidal Uribe, quien dicta una conferencia magistral titulada La expansión de la evaluación de la educación, el uso más variado de los resultados de la misma y la confianza en los estándares educativos nacionales e internacionales. El maestro Vidal actualmente es el coordinador general de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES. Se ha desempeñado en importantes cargos a nivel nacional. Fue director general de Ceneval, director general adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y administrador nacional del proyecto PISA en México, entre otros. Es autor de numerosos textos y conferencias relacionadas con la medición y la evaluación de la educación superior y sobre aspectos técnicos y políticos de la medición y la evaluación educativas. Modera la ponencia el maestro José Gómez, coordinador de Planeación Curricular. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la hospitalidad a la Universidad La Salle. Muchas gracias por la invitación a mi persona y a los CIES a esta charla. Muy agradecido por la invitación al 17º encuentro de formación docente. Gracias al señor rector, gracias también al vicerrector Iturbe y por supuesto gracias a José Gómez, mi amigo José Gómez. Casi siempre la gente dice mi amigo y ni apenas lo conocieron. Bueno, yo lo conozco desde 1989, creo, 88, entonces ese sí es mi amigo. Sí. Nos hemos visto muchas veces y pues, les agradezco mucho a todos ustedes su presencia y su interés por estas materias. Lo que voy a hacer pues es hablar un poco de la evaluación educativa y estas evaluaciones estandarizadas que para algunas personas son un poco complejas y también un poco cuestionables. Yo voy a empezar hablando de algunos antecedentes de la evaluación educativa en el mundo y en México para poder ubicar esto y entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en México. Vean ustedes, la evaluación educativa en otras partes del mundo empezó hace muchísimos años. Tan viejo como 1840, en Inglaterra ya había el Inspectorado de Su Majestad y iban y evaluaban las escuelas. Imagínense lo que hacíamos aquí en México en 1840. En los años finales del siglo antepasado, hubo las primeras asociaciones de instituciones de educación superior, ¿sí?, que se juntaron para evaluar a las instituciones de educación superior. 1890. Se reunieron algunas instituciones y dijeron, ¿cómo determinamos cuáles son las buenas de las malas? Y en 1909 produjeron unos primeros estándares para la educación superior, para evaluar la educación superior. Y ya tan lejano como 1913, hicieron una primera acreditación de instituciones en Estados Unidos. Entonces, esto es muy añejo en otros países. La prueba SAT, que es el Scholastic Aptitude Test, que se usa en Estados Unidos, no tenía ese nombre en el principio, pero ya se hacía a principios del siglo pasado, y aquí no hacíamos nada de esas cosas, pero esa prueba para evaluar a los estudiantes que van a ingresar a las instituciones de educación superior lleva prácticamente 100 años o quizá un poco más. La acreditación de programas, que es un poco parecido a esto que hacemos en los CIES, de ir y evaluar programas. En la acreditación de programas de ingeniería, que la hace un organismo cuyas siglas son ABET, en Estados Unidos es de 1932. El Educational Testing Service, que es como el Ceneval,
de Estados Unidos, está en Nueva Jersey, toda proporción guardada, porque acá trabajarán unas 600 o 700 personas y allá trabajan como 3,000, ¿sí? Se creó en 1948, o sea, esta cosa, supongo que todos saben lo que es el Ceneval, pero pues es este organismo para evaluar a los estudiantes de educación media y de educación superior. Este organismo equivalente se creó en Estados Unidos desde 1948. La International Association for the Evaluation of Educational Achievement, la IEA, es una organización que ya se creó como un organismo internacional para la evaluación de estudiantes y evaluación de sistemas educativos, y es de 1958 la organización como tal, aunque de 1967 la constitución legal del organismo. Y con esto lo que quiero mostrarles es lo viejo que es la evaluación en otras partes del mundo comparado con lo que pasa en México. En 1964 se hizo el primer estudio internacional de matemáticas para comparar cómo se desempeñaban los estudiantes de 12 países. Por supuesto, México no participó en eso, pero no estaba entre esos 12 países, pero desde 1964 ya se hacían comparaciones de los estudiantes. Y en 1969, en Estados Unidos se estableció una prueba que es muy conocida, que se llama el NAEP, que es la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, que lo que hace es medir al sistema educativo nacional, en este caso nacional de allá, ¿sí? ¿Cómo funciona? La prueba NAEP, ahora nosotros en México tenemos algo equivalente a eso, muy recientemente, ¿no? Con una cosa que se llama el SCALE, y ahora creo la nueva prueba que se llama Planea, que lo que hacen es medir no a los estudiantes, claro que se mide a los estudiantes, pero no se dan resultados de estudiantes, sino que miden cómo está el sistema educativo nacional. Eso se hacía desde 1969. Seguramente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. Yo ya. ¿Qué hacíamos en México en materia de evaluación educativa? Pues antes de 1980 prácticamente nada. Y por supuesto que había evaluaciones en las escuelas, porque todos nosotros hemos pasado por exámenes y evaluaciones de maestros y presentar exámenes profesionales y cosas de esas. Por supuesto, eso sí había, pero no existía, por supuesto que evaluar a un estudiante es una evaluación, pero no hacíamos evaluaciones de los sistemas educativos, no hacíamos evaluaciones de las escuelas, no hacíamos evaluaciones de los estudiantes, evaluaciones masivas, ni con instrumentos generalizados. Nomás no se hacía. Bueno, por ahí la UNAM, por ejemplo, en los años 60 comenzó a aplicar el examen de admisión. Se aplicaba el examen de admisión porque llegó un momento en que la demanda pues, rebasó a los cupos que tenía la universidad, y entonces crearon el examen de admisión de la UNAM. Eso es lo que hay algún antecedente, porque no sé si recuerdan que antes pues, la manera de entrar era ir y formarse, sacar la ficha, como decíamos, ¿no? Y con eso sacaba uno el ingreso a la universidad. Pero cuando esto empezó a crecer muchísimo, pues entonces se inventaron los exámenes de admisión. Esos son de 1960 en la UNAM, no está puesto en la lámina. Pero por eso digo que antes de 1980 prácticamente no teníamos evaluación educativa, evaluación educativa estandarizada, ni mediciones del sistema educativo. Ahora, en una lámina más adelante les muestro lo que pasaba por tener esa situación. Sin embargo, ya para los años 80 empezó a nacer la idea de que deberíamos de evaluarnos, con muchas reticencias y con muchos remilgos de parte de todos. En 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores, que es una evaluación de docentes y investigadores. En 1989 se creó la CONAEVA, que era la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación, prácticamente de la educación superior. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo la CONAEVA?
porque nadie quería evaluación. Lo primero que hizo fue pedirle a las instituciones que se autoevaluaran, porque nadie sentía que alguien de fuera podía venir y hacer una evaluación de una institución. Entonces, como todo eso era muy rechazado, y estoy hablando de 1989, 1840 se hacía en Inglaterra, pero aquí en 1989 no queríamos que hubiera evaluación de ningún tipo. Y entonces la CONAEVA lo que convenció a los rectores de las universidades fue de que se autoevaluara cada quien. Yo trabajaba en la UNAM y a mí me tocó hacer la autoevaluación de la UNAM. Bueno, obviamente no la hice yo solo, con la ayuda de los funcionarios y directores, y, en fin, de las instituciones. Y eso fue lo que entregamos, lo que quisimos decir cada quien. En 1989 también la SEP sacó esta prueba que se llamaba el diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a la secundaria, que era una especie de evaluación de los alumnos que terminaban las primarias. ¿Sí? Y con eso se tenía, pero fue un instrumento que una vez que se revisó a profundidad la operación, pues se vio que tenía algunas deficiencias técnicas. Sin embargo, ya se hizo ahí un primer intento. Hasta 1991 nacieron los CIES, que pues es este organismo para evaluar los programas y las instituciones de educación superior. En 1994 nació el Ceneval para evaluar a las personas. Los CIES evalúan a las instituciones y el Ceneval evalúa a los estudiantes. Y en 1998 surgió el primer estudio de PISA. Probablemente todos ustedes conocen PISA porque este es este estudio que cada 3 años organiza la OCDE y que mide a los estudiantes de 15 años, empezó siendo de 20 y tantos países, ahora creo que ya vamos en 50 y tantos países, ya no estoy muy enterado del asunto, pero ya es una medición exclusivamente a población de 15 años. ¿Por qué de 15 años? Bueno, porque dicen que las personas de 15 años están a punto de ingresar a la vida productiva y quieren saber con la prueba PISA cómo está la población de 15 años de cada país preparada, digamos, para entrar a la vida productiva. Por supuesto, muchos de ellos ingresan a estudiar a las universidades y cosas así, pero convencionalmente se aceptó que los 15 años era una buena edad. Si alguien tiene 16 años no participa en PISA, si alguien tiene 14 tampoco, y solamente se mide a los que están en 15 años. Y que están escolarizados. Por supuesto que si hay población de 15 años que no está escolarizada, no es medida. Y probablemente toda la población de 15 años que no está escolarizada tendría rendimientos más bajos. Y entonces, en México, pues nosotros podemos decir, sabemos que hay un buen trozo de población de 15 años que ya no está escolarizada, lo cual es un defecto, digamos, de nuestro país en materia educativa. Pero ya en 1998 surgió PISA y México participó en PISA. Y PISA tuvo un componente muy interesante porque PISA ayudó a México también a mejorar sus evaluaciones internas. Les voy a decir lo que pasa cuando tenemos evaluaciones y cuando no tenemos evaluaciones. Les voy a dar unas afirmaciones que hacemos sin evaluaciones y las afirmaciones que podemos hacer cuando tenemos evaluaciones. Y me refiero a evaluaciones de este tipo, evaluaciones que miden a los sistemas educativos, que miden a las instituciones. Por ejemplo, si nos preguntamos cómo está la educación en un cierto lugar, en un estado de la República podría ser, o en un cierto país, ¿sí?, y no tenemos evaluaciones y nos hacemos esa pregunta, ¿cuáles son las posibles respuestas que podemos obtener? Pues si la da el político nos va a decir que está muy bien, porque está en el poder. No, la educación va perfectamente. Si nos la da el político de oposición, dice, esto es una porquería, ¿sí?, es un desastre. Si la respuesta la da el investigador, pues nos va a decir que depende de cómo y de cuándo y de déjame ver, déjame pensar. Estoy hablando de una respuesta sin tener los datos de evaluación. Y la del ciudadano, pues si se lo tomamos ahí en la calle y le decimos, oye, ¿usted cómo cree que está la educación en el país? Pues yo creo que no muy bien, porque se ve que la gente no habla bien, no escribe bien, en fin, ese sería el tipo de respuestas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos evaluaciones?
estos datos que están aquí, los pueden ustedes bajar, los bajé yo el viernes pasado de la página web del INE, ¿sí? Son los datos ahí dice, es el informe de resultados de Planea 2015 del INE, es la página 103, por si alguien tiene curiosidad. Si entran a la página del INE, inmediatamente se encuentran con este documento y entran a la página 103 y van a ver eso. Por supuesto es una tablota enorme, ahí le puse puntos suspensivos después de Campeche, y lo que se ve ahí no es que la educación es un desastre, ni es que la educación está muy bien, ni nada de esas cosas. Se ven datos, ¿sí? ¿Cuál es el nivel? No preguntamos cómo creen que está la educación. No. ¿Cómo está la educación de un país en el estado X? Y se puede precisar mucho más cómo está la educación en matemáticas. Y aquí vemos que el 60%, ¿sí?, de los estudiantes de un cierto nivel rinden apenas en el nivel 1 de la prueba de Planea, que otro 18% está en el nivel 2, que un 13% está en el nivel 3 y que un 6% está en los niveles sensatos. Probablemente el 3 y el 4 son los mejores niveles para la prueba. Si uno quiere ver qué quiere decir estar en el nivel 3 y 4, ahí está en el mismo libro. Quiere decir que pueden resolver ciertas preguntas, hacer operaciones con quebrados, en fin, ahí está definido. No me meto en eso porque no estoy aquí para hacer eso. Nomás lo que quiero decir es que este es un mamotreto de 200 páginas y están todos los datos. No es lo mismo decir la cosa anda mal a decir estado por estado. Baja Aguascalientes, Baja California. Por ejemplo, aquí podemos ver que Aguascalientes tiene 10% de población con buenos rendimientos y Baja California solo 6%. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, se hacen las muestras y se hacen las mediciones y se hacen las mediciones correctas y está bien definido qué se entiende por evaluación en matemáticas. Eso es lo que rinden las evaluaciones. Si no tenemos evaluaciones, todos son corazonadas, sospechas. Si tenemos evaluaciones, tenemos información, tenemos datos. Aquí los ven. Pueden ustedes acceder a ellos. Pueden acceder, están en la página web. Y, por supuesto, ya no es que les vaya a decir que vayan y lo hagan, pero lo que quiero decir es que ahí están los datos y si un político verdaderamente está interesado en mejorar y en plantearse una meta, podría decir pasar del 5.4 en Baja California Sur al 10%, podría ser una buena meta, al 10% de población, ¿sí?, que ha mejorado en matemáticas. Esas son metas educativas reales cuando tengo información y cuando hago las mediciones. Aquí tengo otro ejemplo. Si no tengo evaluaciones y me preguntan cuál es la mejor carrera de contaduría en el estado X, Guanajuato, Zacatecas o lo que ustedes quieran, probablemente las respuestas sean algo así como la Universidad Z tiene mucho prestigio, debes de mandarlo ahí. O en la revista fulana, la Universidad X, ¿verdad?, tiene un anuncio muy grande. En el ranking que publicó no sé quién, está en el lugar tal. Y estas no son evaluaciones, son propagandas. Sin embargo, cuando tenemos evaluaciones, nosotros podemos hacer afirmaciones de este tipo. El 80% de los egresados de la universidad tal rinden satisfactorio en el EGEL de contaduría. ¿Se puede cuestionar al examen EGEL? Sí se le puede cuestionar. ¿Puede mejorar? Se puede mejorar, pero aquí hay una medición. El programa de contaduría de la Universidad Z fue evaluado y reconocido por su buena calidad por algún organismo que hace evaluaciones. El 80% de los egresados de la carrera tal se encuentra trabajando con salarios superiores a cierto nivel o tienen este nivel de empleabilidad, etcétera. Esas son mediciones que se dan cuando tenemos evaluaciones. Cuando no tenemos, entonces tenemos que confiar en los anuncios, en los espectaculares y que dicen somos la mejor universidad del país y cada quien lo dice de sí misma. Aquí no. Aquí, cuando tenemos esto, decimos, no, pues tenemos el 80% de los egresados, que además puede ser una muy buena universidad, cuyo 80% de sus egresados rinden satisfactorio en ese programa, pero a lo mejor en el otro no.
y esa universidad tiene que hacer cosas. Entonces, no es nada más el prestigio en lo general. Muchos de los rankings internacionales, que además cuando llega el mes de junio y cuando llega mayo y junio, empiezan a florecer por todos los periódicos, se refieren a cosas de este tipo, más bien demográficas, a prestigios. ¿Sí? Muchos de esos rankings, el World University Rankings y no sé cuántos, se refieren a prestigios y a famas y no a mediciones reales de estas cosas. Eso me refiero a lo que corresponde a las universidades. Hay varios rankings internacionales y la verdad yo desconfío un poco de esos porque generalmente no están asociados a mediciones de algo, sino a prestigios o a datos demográficos. ¿Cuántos investigadores tienen? ¿Cuántos premios Nobel? Cosas así. Pero ¿y qué pasa? Yo lo que voy a estudiar es un programa concreto. En fin, aquí tengo algunas preguntas que ustedes no me han hecho, pero que yo voy a responder. La primera es, ¿qué se puede evaluar en educación? Por supuesto que podemos evaluar a los estudiantes. Eso ya lo hemos hecho desde hace muchísimos años. Pero miren, podemos evaluar sistemas educativos completos. Por ejemplo, PISA evalúa el sistema educativo, evalúa los sistemas educativos de más de 50 países. Planea, que es la prueba que ahora solemos utilizar en México para evaluar el sistema educativo, evalúa a estudiantes, pero no le da resultados a los estudiantes. Lo que hace es evaluar al sistema educativo como tal, mide unos cuantos estudiantes, toma una buena muestra y con eso se mide al sistema educativo. Con una muestra de probablemente 30,000, 40,000 personas, 40,000 sujetos, estudiantes, podemos medir al país. PISA lo hace con 5,000. México participó en PISA y pedía sobremuestras y la sobremuestra llegaba a 30,000. Con 30,000 medíamos completamente al país. ¿Por qué se puede hacer eso con 30,000 si tenemos un sistema educativo de más de 35 millones de personas? Pues se puede hacer por la misma razón por la que podemos tomar un poquito de agua de limón y decir, sí es de limón. Sí, sabe a limón, ¿no? ¿O tenemos que bebernos toda la botella de 1 litro? No, basta, no, sí es de limón. Sí. Porque pues, tomamos un poquito y con eso sabemos. Así es como esto. Exactamente por esa misma razón podemos nosotros decir que se mide al país con una muestra. Y como se sigue el mismo método con los otros, incluso podemos hacer las comparaciones. NAEP, como lo dije hace un momento, es la prueba equivalente a Planea en los Estados Unidos. Entonces se puede medir los sistemas educativos. Se puede medir a los centros escolares. O sea, podríamos saber cómo están las escuelas. Por ejemplo, el COPEEMS, que es el equivalente al CIES, pero de la educación media superior, el Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior, evalúa los centros escolares. Hay más de 15,000 planteles escolares de educación media. Y tenemos una tarea por delante para en algún momento llegar a cubrir y medir a todos esos 15,000 planteles que hay en el país de educación media superior. Más complicado, por supuesto, sería medir los planteles o los centros escolares de la educación primaria, porque estamos hablando de cientos de miles, pero también se pueden medir. Se pueden evaluar los programas educativos, es lo que hace CIES, es lo que hace COPAES y es lo que hace Ceneval con algunas mediciones del EGEL. Se evalúan los programas educativos y se pueden evaluar los programas educativos de educación básica, media, etcétera. Y también se puede medir a las personas. Todo eso se hace. La cosa está en no confundirnos y no pensar que una cosa sirve para la otra. Ojo con eso porque eso acarrea muchos problemas. La prueba enlace que se usó en México durante un buen número de años era una prueba para evaluar a estudiantes, para darle información a los estudiantes y para darle información a los padres de familia y la tomaron y la utilizaron para evaluar a los estados y se prostituyó la prueba enormemente, cuyo propósito no era eso. Es como tomar un Volkswagen, ¿verdad?, que sirve para llevar personas y cargarlo de zanahorias o papas o algo así, cuando ese no es su propósito, ¿no? Entonces, se puede usar,
Pues sí, pero no es para eso, ¿no? Y aquí también, y entonces se confunden las cosas. Bueno, aquí les muestro algunos de los programas e instrumentos que han operado en México, ¿sí? El programa para evaluar docentes, investigadores y darles apoyos económicos del Sistema Nacional de Investigadores, lo de la CONAEVA, el IDANIS, los CIES, lo que hacemos en CIES, que es evaluar los programas educativos, el EXANI, que es el instrumento para tomar decisiones de admisión a la educación media superior y superior, todos esos instrumentos, pero fíjense ustedes de qué años son de los años 90 para acá, todos esos. El EGELE también es del 94, que evalúa, dice ahí 34 carreras, ya anda como en 40 carreras. Hay 40 carreras, pero por supuesto que son las carreras más demandadas del país, pero tenemos muchísimas más carreras y para esas no hay examen. Y los otros programas que han operado en México está el TIMSS, que es el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias. Este es interesante, les cuento una anécdota. En 1900, ¿se acuerdan que dice ahí en otra de las láminas que presenté, decía que en 1964 se hizo el primer estudio, en 1900, ya no recuerdo qué, se hizo el segundo, y en el tercero México participó, 1995, tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias, ¿sí? Y retiró los resultados. No sé si alguno de ustedes se acuerde del escándalo aquel. México retiró los resultados y por supuesto que no le dijimos a nadie, pero salió a la luz como 4 o 5 años después. ¿Sí? Es como ahorita, ¿no? Que de repente sale en la tele, ¡ay, cacharon a no sé quién ahí haciendo tranzas! Pues es lo mismo. ¿Sí? México retiró los resultados porque salíamos mal en la foto de las matemáticas. Y luego fue un escándalo porque no dijimos lo que debíamos de haber dicho. ¿Sí? En 1998 se hizo un esfuerzo con una evaluación que se llamaba Estándares Nacionales, también en 98 entramos a PISA, en el 2000 se creó este organismo llamado COPAES, que ya es un regulador de organismos evaluadores, y se crearon estas pruebas, la SCALE, que es la prueba para evaluar al sistema educativo nacional, que ahora se llama Planea, ¿sí? Y que es de la que mostré un pedacito aquí para que vean cómo se mide al sistema educativo. Se creó la prueba Enlace, ¿sí? Que después tuvo que cancelarse, y el padrón de licenciaturas de alto rendimiento realizado con base en los resultados del EGEL, que también es consultable. Ustedes pueden entrar y ver quiénes son las licenciaturas que o sea, las instituciones que se animan a entrar al IDAP, evaluar a sus alumnos y ver cuáles son los resultados que sacan en el IDAP. ¿Son estas pruebas lo mejor que hay? Vamos a ver. Primera, ¿las evaluaciones son completas o integrales? Por supuesto que no. No hay nada como eso. Siempre que yo he estado en este tipo de charla, la gente me pregunta, oye, pero ¿eso mide todo lo que tiene que medir? No, no hay nada que mida todo lo que tiene que medir, eso no existe. Miden rasgos de algo. Estas evaluaciones miden rasgos. La evaluación de PISA, por ejemplo, solo mide a la población de 15 años. ¿Sí? Solo a una muestra. Solo matemáticas, lectura y ya no me acuerdo qué más. ¿Sí? Oye, pero este cuate canta muy bonito, eso no lo mide PISA. ¿Sí? Este señor corre muy bien, tampoco lo mide PISA. Entonces no hay esas evaluaciones integrales. Este cuate es muy generoso, tampoco medimos generosidad en eso. ¿Sí? O paga sus impuestos, o cualquier cosa que ustedes quieran ver. Eso no está medido, no hay eso. Medimos, siempre seleccionamos algún rasgo a medir, y eso es lo que medimos. ¿Sí? ¿Y cómo están los de 16 años? No sé, porque solo medía los de 15. Pero son datos buenísimos, porque dan una idea de cómo están las cosas y de cómo está el país. Y si no tuviéramos esos datos, todos serían corazonadas y sospechas. Todos serían corazonadas y sospechas. Si no tuviéramos los datos de las evaluaciones de los programas educativos, pues entonces cada quien que diga, el mío es el mejor. En cambio, si los medimos y podemos decir, voy a entregar certificados,
reconocimientos, acreditaciones a los que logren pasar estos estándares, pues algo sabemos. Del otro modo no sabemos nada de eso. ¿Y qué dejamos de medir? Muchísimas cosas dejamos de medir, por eso es que las evaluaciones no pueden ser integrales, ni pueden ser de todo. Incluso si mido un programa educativo, ¿sí?, pues no mido todo lo que hace la universidad en ese programa educativo. Por ejemplo, a lo mejor la universidad les enseña alemán o les enseña emprendimiento a estos estudiantes de contaduría o les enseña habilidad para escribir. No lo mide, no lo estamos revisando, pero damos una idea de cómo está el programa. Sí podemos dar una idea. ¿Sí? Otra pregunta que no me hicieron, pero voy a contestar. ¿La llamada evaluación estandarizada puede evaluar algo más que conocimientos? Sí se puede. Sí pueden las evaluaciones estandarizadas evaluar algo más que conocimientos. Se complejizan conforme vamos haciendo, nos vamos refiriendo a aptitudes y habilidades más complejas, se va complejizando la evaluación, pero sí se puede, con ayuda de rúbricas, con ayuda de calificadores humanos, con muchos más elementos, se pueden hacer evaluaciones que vayan más allá de la memorización. También hay que medir la memorización, porque también la tenemos anatematizada, ¿no? Y no es cierto, yo les pregunto cuánto es 7 por 8. Ninguno, a ver, razona eso. No, ya me la sé, me la sé de memoria. Entonces sí sabemos, hay cosas que son buenas de memorizar, muchas cosas las sabemos de memoria, ¿sí? Y algunas otras cosas hay que razonarlas. Y nuestros sistemas de evaluación sí pueden medir esas otras cosas y podemos evaluarlas. Podemos decir que un cierto país tiene capacidad de análisis crítico, sí se podría, si hacemos las cosas correctas para evaluar esas cosas. A veces son muy costosas, pero sí se puede. No es cierto que las evaluaciones estandarizadas sean únicamente llenar bolitas. Eso no es cierto. ¿Es buena la evaluación estandarizada? Sí, sí es buena. Si no la tomamos como algo absoluto, si la tomamos como un indicador de algo, si la evaluación estandarizada la vemos como que esto indica cosas, es muy buena. Si decimos, por ejemplo, alguna recomendación que hacen quienes se dedican a la evaluación, en el caso, por ejemplo, de los exámenes de admisión, una cosa que nos recomiendan muchísimo es que no sea el único factor para decidir. Si lo tomamos con un solo examen, una decisión de alto impacto sí puede ser muy delicado, pero como un indicador, es muy buen indicador una evaluación estandarizada. Entonces, si me dicen, mis alumnos tomaron el EGEL de contaduría o el EGEL de medicina o el EGEL de lo que ustedes quieran, de ingeniería civil, ¿eso es absoluto? ¿Ese resultado es todo lo que tengo que saber del alumno? No, pero es un indicador, es un buen indicador de más o menos qué cosas, ¿sí? Y si me dicen, mira, todos los estudiantes de este programa lograron pasar el instrumento que se les presentó de evaluación de ingeniería civil y casi todos los de este programa no pudieron, muy probablemente ese programa sea bueno y el otro sea malo. No quiero decir que todos los estudiantes estén bien, no quiero decir que todos estén mal, pero es un buen indicador de que un programa anda bien y el otro anda mal. Es un indicador, no es toda la verdad. ¿Debemos de hacer evaluación interna o evaluación externa? La evaluación interna es necesaria pero no suficiente. Tendemos a ser demasiado benignos con nosotros mismos en las instituciones y a mirarnos con ojos demasiado benévolos. Es necesaria sí, pero no es suficiente. Son muy buenas las evaluaciones externas de los sistemas educativos. Hemos evaluado al sistema educativo mexicano, lo evaluamos cada 3 años con evaluaciones externas, no solo PISA, ¿sí? También están las evaluaciones de las competiciones estas de matemáticas y ciencias, hay otra evaluación latinoamericana que es el YESE,
y estamos evaluando, por ejemplo, PISA mide a 15 años, el YES mide a sexto de primaria y a octavo grado, y en fin, sí podemos evaluar a los sistemas educativos externamente y que nos digan cómo estamos comparados con otros países. Se pueden evaluar los centros educativos externamente, sí se puede y se debe hacer, los programas educativos también, y también a los estudiantes, como es el caso del Ceneval y el EGEL. En todos los países se hace. En todos los países se hacen estas evaluaciones del sistema, del centro, del programa y de los estudiantes, y no se hacen con el mismo instrumento. No sirve una cosa para medir a la otra, ¿sí? Finalmente, ¿podríamos evaluar programas de educación a distancia? Y eso lo quiero mencionar por esto que está aquí. Miren, todo programa educativo, conste que estoy hablando de programas, o sea, de una carrera completa. Todo programa educativo, ya sea presencial o no presencial o mixto, como nos decía hace un momento el investigador español que estaba en la pantalla, ¿sí?, nos hace una promesa, le hace una promesa a los estudiantes. Todo programa educativo le hace una promesa, que los va a convertir en algo, que les va a proporcionar algo y que les va a dar herramientas para algo. Eso es un programa educativo, la promesa de que vas a tener estas nuevas conocimientos y habilidades. Están expresadas en el propósito del programa educativo, la licenciatura de nutrición, la licenciatura de psicología. ¿Qué vas a terminar sabiendo después de 4 años de hacer eso? Presenciales o no presenciales. Le hacemos una promesa. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros para evaluar los programas educativos? Bueno, aquí tienen, así a vuelo de pájaro, las categorías que le evaluamos a un programa. Hace un momento, la persona que estaba ahí en la pantalla hablaba de los MOOCs y de todas estas herramientas nuevas que hay, que son muy útiles y sensacionales y todas esas cosas, pero lo quiero decir, esto no es evaluar eso, ¿eh? Esto es evaluar un programa educativo que puede tener todo como componente presencial, todo como componente no presencial o mixto. Pero si yo quiero evaluar un programa educativo, le tengo que evaluar todas esas cosas. Si es un programa presencial, esto que está aquí son las categorías que utilizamos en los CIES para evaluar a los programas educativos. Por supuesto que empezamos por evaluar el propósito del programa. Ese es el punto de arranque. Y las condiciones generales de operación del programa, el modelo educativo, el plan de estudios. Cuando reunimos a los expertos a que analicen el programa, lo primero que preguntan es por el plan de estudios. ¿Qué les estás enseñando? ¿Y qué les estás prometiendo? Y vamos a ver si lo que les enseñas hace que se cumpla la promesa. ¿Y cuáles son las actividades para la formación integral? ¿Cómo es que ingresan a tu programa? ¿Cómo transitan? ¿Cómo egresan? Etcétera. ¿Sí? Y también preguntamos por la infraestructura académica del programa y por la infraestructura física de la institución, etcétera. Todas esas 12 cosas les preguntamos. ¿Qué pasa con los no presenciales? Bueno, también son 12, pero cambiamos esas que están ahí enmarcadas en la 10 y 11 por estas enmarcadas en la 5 y 11. Preguntamos expresamente por el diseño instruccional para la educación a distancia, ¿sí? Por supuesto que preguntamos por las materias, ¿sí? Por eso es que nosotros no evaluamos MOOCs, no es que no se deban evaluar. Lo que digo es que nosotros no lo hacemos, sí se deben de evaluar. Por ejemplo, si alguien va a tomar un curso de matemáticas financieras, aisladamente, pues debe de ser bueno, no tengo la menor duda, pero no hacemos nosotros esas evaluaciones. Nosotros evaluamos programas completos. Si en esta universidad se enseña un programa a distancia, completo a distancia o mixto, estos serían los mecanismos de evaluación. Porque vamos a evaluar cuál es el propósito del programa. No nada más vamos a evaluar el diseño instruccional, vamos a evaluar todo, el modelo educativo, el plan de estudios, etcétera, y también el diseño instruccional y la infraestructura para hacer eso. Ya sé que van a salir con 10 porque ya el otro día me llevaron a conocer ahí arriba y lo tienen muy bien planchado y muy bien peinado, pero eso es lo que solemos hacer. Bueno, quiero terminar, ¿sí?,
con una frase de Lord Kelvin. ¿Se acuerdan de Kelvin, no? Los que estudiaron química saben quién es Kelvin, porque inventó la escala, la buena, ¿no?, para medir las temperaturas. Bueno, además no se llamaba Kelvin, se apellidaba creo que Thomson, pero como vivía en Kelvin y lo hicieron Lord de ahí. Pero este señor dijo algo que creo que es muy importante. Él dijo, era un científico, lo que no se define no se puede medir. Y es cierto. Si yo les acabo de mostrar aquí lo que decía la prueba de Planea y los resultados, y dice que en matemáticas, lo primero que tuvieron que hacer era definir qué cosa se entiende por habilidad matemática para sexto de primaria. Si no lo defines, no lo puedes ni medir. Entonces empiezas por definir, no, los estudiantes de primaria deben de saber al terminar quebrados y tanto por ciento, y en fin, ¿no? Primero lo defino. Si lo defino, entonces lo puedo medir. ¿Cuántos de esta escuela tienen esas competencias y cuántos no? La otra cosa que decía Kelvin, lo que no se mide no se puede evaluar. Entonces, ¿esto es bueno o no es bueno? Este porcentaje de estudiantes, lo voy a evaluar. Y lo que no se evalúa, necesariamente se degrada, decía Kelvin. Muchas gracias, son muy gentiles. Bueno, pues le agradecemos al maestro Vidal esta presentación. Quisiera comentar algunas cosas. Una de ellas es que él es filósofo, tiene un posgrado en filosofía de la ciencia. Por lo cual pido una sincera disculpa. Y bueno, con los años se ha convertido pues en uno de los actores, eso sí, yo creo que lo conozco hace muchos años, uno de los actores fundamentales en la cultura de la evaluación a gran escala en México. Precisamente él fue fundador del Ceneval, fue director técnico del Ceneval, y recuerdo, conversábamos en algunos momentos, él se fue a formar técnicamente, jalar la tecnología evaluativa dura que se practicaba en Estados Unidos fundamentalmente, y bueno, se fue desarrollando. A partir de esto, hablaba de la estandarización. Me gustaría, a lo mejor para que muchos seguramente no tienen todo el panorama de lo que significa la estandarización, y a lo mejor que nos platicaras un poquito en términos generales, Rafael, el tema de la estandarización, en qué consiste, rasgos generales. Pero también otro aspecto, ¿qué tan confiable es la tecnología evaluativa que ya desarrollamos, tanto en el Ceneval, en CIES, en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, técnicamente? ¿Y qué confiabilidad da hacia la sociedad este manejo técnico? Ahorita comentamos igual algún tema que estábamos conversando previamente a la reunión sobre el proyecto AELO de la OSD. Sí, bueno, cuando empezamos a hacer las evaluaciones aquí en México, realmente los hacíamos con con Mexican alambrito, digamos, ¿no? Con buena voluntad y con algo de literatura, pero muy poquita. Y realmente, al momento de que llegamos a PISA y al YES y a Teams y a todas estas cosas, y digo llegamos porque muchas gentes fueron involucradas en estas cosas, aprendimos mucha técnica de cómo se tienen que hacer esos instrumentos, cómo se tienen que hacer técnicamente bien. Por ejemplo, no solo el instrumento mismo, el instrumento de medición, que puede ser un cuestionario que se va a aplicar a estudiantes, o una encuesta que se tiene que aplicar a maestros o cosas así, sino incluso, por ejemplo, el muestreo. Si las muestras no están bien hechas, si hay algún sesgo en la muestra, etcétera, todo eso, ustedes lo saben, eso desvirtúa y hace que la medición carezca de validez. Todo esto se aprendió, y entonces ahora yo pongo las manos al fuego, aunque yo no estoy en Ceneval ni en el INE, pero sé que hacen esas cosas con mucha seriedad, y esas técnicas están aprendidas, y esos resultados que yo mostré aquí, que podríamos mostrar decenas y decenas de páginas de resultados que son confiables porque técnicamente están bien hechos. No solo, como digo, el instrumento, porque ha sido elaborado con
docentes de muchos lugares, esos docentes se preparan, entrenan, etcétera, y no solo eso, sino también las muestras están bien hechas, se vigilan que no haya pues mano negra de parte de maestros, etcétera. Esa fue una de las quejas de Enlace. Enlace se prostituyó porque en el momento que lo hicieron valer como medida del rendimiento de los estados, empezaron a meterle mano a los resultados de los estudiantes en Enlace, cuando no era el propósito. El propósito era que un estudiante haga el examen y que al terminar el examen nosotros le digamos cómo está y que él lo sepa y que lo puedas ubicar con respecto a uno. En el momento en que dijeron, no, pues vamos a usar los resultados de estos exámenes para ver cómo sale Guanajuato, o cómo sale Hidalgo, o cómo sale Yucatán, y entonces los políticos empezaron, y los profesores, y además premiaban a los profesores cuyos alumnos salían bien en Enlace. Entonces todo eso se empezó a pudrir porque empezaron a meterle mano, y eso técnicamente no tiene ninguna validez. Entonces, pero ya aprendimos cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, y también en el mundo hemos aprendido, porque tampoco lo sabíamos. Antes de PISA, digamos, había muchos gentes que no sabían, y ahora hay muchas gentes en el mundo que saben cómo hacer las cosas. México, por ejemplo, hubo un caso que yo te comentaba hace un momento. Hubo una vez que en uno de los resultados de PISA, México no ha fallado, ahí ha estado siempre, y pudiera fallar si las muestras no están bien recogidas. Y ya le ha pasado a otros países, no recuerdo bien, no sé si fue Alemania o Holanda, que no los dejaron aparecer en uno de los reportes de PISA, porque la muestra no era correcta. Y México ha logrado demostrar que las muestras están bien levantadas y que no tienen sesgos las calificaciones. Claro que salimos en el lugar 28, 29 o 30 de la OCDE. ¿Sí? Y los medios de comunicación siempre dicen que estamos en el último lugar del mundo, pero no es cierto, estamos nada más en el último lugar de la OCDE. ¿Sí? No estamos en el último lugar del mundo porque falta Namibia, Lesoto, Botsuana, Haití, todos esos están más abajo, ¿no? Entonces México sale hasta abajo de la OCDE, arriba de Brasil, en fin, ¿no? Pero las mediciones son buenas y están bien hechas. Y no solo eso, los datos, las bases de datos son públicas. Ustedes podrían acceder dentro de una hora a las bases de datos y podrían hacer los cálculos y llegar a las mismas conclusiones. Las bases de datos son públicas, están ahí. Hay que saber estadística, y de la buena, digamos, un poco más compleja de la que yo sé, ¿sí? Pero están ahí, son públicas. Entonces sí están técnicamente, están tan bien hechos que los datos están ahí. Imagínense si estuvieran mal armadas, las gentes que saben de esto ya habrían dicho, no, y las otras bases, las mexicanas, también son públicas. Esa es una prueba de que están bien hechas. Bueno, precisamente sobre el tema también del papel de la evaluación. Bueno, estamos con un auditorio pues, que hace el trabajo del día a día como profesores, formando a los estudiantes y, bueno, aplica procesos, practica evaluación, utiliza instrumentos, y esto repercute directamente en lo que va a ser cuando un estudiante presenta el EGEL del Ceneval o cuando viene un organismo acreditador a acreditar el programa de arquitectura o de contaduría. En esto, ¿qué nos podrías decir con relación al papel del profesor a partir de esto? Porque, bueno, en esto formamos a los profesores para que tengan instrumentos para evaluar. ¿Cuál sería tu mayor recomendación, precisamente por los impactos que tiene esta labor del día a día que tiene un profesor? Bueno, mira, la evaluación de clase es otra cosa distinta y tiene, de hecho, propósitos muy diferentes, porque la evaluación de clase tiene un componente formativo muy grande. Si nosotros medimos con el EGEL no tiene propósitos formativos. Bueno, a lo mejor sí para educar ahí al dueño de la escuela o algo, para decirle, oye, haz algo, pero no es así, ¿no? El EGEL o el Exani no tiene propósitos. En clase tiene propósitos formativos.
un profesor que hace evaluaciones de clase, en realidad si tiene el espíritu sano, digamos, lo que tiene que hacer es ayudar a los que salen más mal, ¿sí? La evaluación en clase es importantísima. Claro que tiene por ahí al final de clase, bueno, si no te portas bien, te voy a reprobar, ya, pues ya no es formativa, esa ya es la evaluación final, digamos, pero fundamentalmente la evaluación es para ver cómo vas y en qué te puedo ayudar, ¿no? Eso es lo que hace las evaluaciones intermedias, que tienen todos esos propósitos formativos. ¿Qué puede pasar cuando un profesor, por ejemplo, que está enseñando contaduría, o ingeniería, no sé, conoce los resultados de un examen externo? Bueno, pudiera ocurrir que de hecho ocurre, que con el examen EGEL, por ejemplo, detectan que hay deficiencias formativas precisamente en la materia que yo imparto. Y me pueden demostrar, porque yo podría decir, no, pues es que la prueba que les pusieron está muy difícil, o no era para mis alumnos, o cualquier cosa de esas, pero si me muestran que otros estudiantes de otras universidades públicas y privadas tienen mejores rendimientos precisamente en ese tema, algo me está impactando a mí como profesor. Entonces, en ese sentido pueden ser útiles, ¿no? para el profesor. No son lo mismo y son habilidades distintas, por supuesto. Las pruebas estandarizadas tienen un propósito y las pruebas de clase tienen otro propósito. Todas son evaluaciones, pero no tienen los mismos propósitos. Y es muy importante saber cuál es el propósito. Yo por ahí escribí hace algún tiempo un artículo donde había mucha confusión entre para qué es el Lexani, para qué la PISA, para qué PISA, para qué el Scale. Entonces, parecería que todos estábamos haciendo lo mismo. No estamos haciendo lo mismo. Cada prueba tiene una función distinta. Y por ahí también dijeron, es que resulta que estamos sobrevaluados. No estamos sobrevaluados. Tenemos muy poquitas evaluaciones. Claro que la gente piensa que son muchas porque oye muchos nombres, pero no es cierto. Entonces, las evaluaciones de clase son importantísimas. La evaluación, el trabajo en clase es muy diferente. No es a eso a lo que me he estado refiriendo, pero es importantísimo. Y los profesores tienen que saber cómo evaluar y cómo retroalimentar. Este tema es también a propósito de pues mucha de la crítica que se ha hecho a este tipo de estandarización, y efectivamente porque parte del asunto de que no hay una evaluación holística, integral. Pero me gustaría la metáfora que hace rato conversábamos con relación a ELO de la OSD, que él hace una metáfora interesante sobre las pruebas y los alcances que tienen. Si nos pudieras compartir, Rafael. Sí, bueno, en la OCDE hicieron una prueba que se llama AELO, que son las siglas de Assessment Higher Education Learning Outcomes, o sea, la evaluación de los resultados de la evaluación de la educación superior, perdón. Esa es la prueba AELO, y se hizo una prueba piloto para evaluar si era posible, una prueba equivalente al PISA, que evalúa a estudiantes de 15 años, pero esta era para evaluar a egresados de universidades. Y se intentó hacer una prueba y se basaron en un modelo que siguen en Estados Unidos un organismo que se llama el Collegiate Learning Assessment. Lo pueden entrar al internet y buscar el CLA. CLA es una prueba, es muy compleja la prueba, evalúa muchas cosas para los estudiantes, evalúa digamos, pensamiento crítico y capacidad de expresión escrita y muchas cosas así. Pero es muy compleja la prueba, muy, muy compleja. Y casualmente, cuando yo era director de Ceneval, vinieron de Alemania, aquí a Ceneval, deberíamos estar orgullosos de la prueba de EGEL, porque vinieron de Alemania y dijeron que querían que fuéramos a presentar el EGEL, a mostrarles qué cosa era el EGEL. Y fuimos hasta Berlín
a una reunión europea, había como unas 400 personas presentes de todos los países para mostrar el EGEL. ¿Y saben quién estaba en la audiencia? Estaba el presidente del CLA, o sea, el señor los que hacen la prueba esta que estoy hablando, que es muy compleja, y la compararon con el EGEL, que es una prueba estandarizada. Y curiosamente presentó el señor del CLA su modelo, luego se presentó otro señor de Estados Unidos que presentó una lista dijo, ¿cómo debería de ser un instrumento que evalúe a los egresados de la educación superior? Y presentó como 17 cosas que debería de tener. Era un enfoque puramente teórico. Y luego nos tocó a nosotros. Y entonces yo les dije, ¿dónde está el señor que presentó la anterior? Y entonces levantó la mano, acá estuve por acá. Le dije, pues, a ver, le dije, ojalá le guste lo que voy a presentar. Y entonces presenté el EGEL. Y le dije, por favor revise cuáles de las 17 cosas que usted dijo se cumplen en el instrumento que nosotros tenemos aquí. Y luego nos hicieron muchísimas preguntas, tantas que nos pasó como lo que nos acaba de pasar ahorita, que nos dijeron, ya párele. ¿Sí? Y luego se acercó el señor ese que se llama el dueño del CLA, y les digo esto porque el AELO está hecho sobre el CLA. Y entonces me dijo que la prueba de él era mejor que el EGEL. Y le dije que sí. Le dije, estoy de acuerdo, es mejor. Le dije, pero le voy a decir una cosa. Le dije, su CLA es como el check-up cuando uno va al médico, ¿no? ¿Cuánto cuesta un check-up? Pues como unos 15,000 pesos ahorita, ¿no? ¿Cuántas horas se lleva el check-up? Pues unas 7 horas, ¿no? Cuando uno entra ahí al hospital, 7 horas y sale, ¿no? Dije, ese es el CLA. Y el EGEL es un tubito de sangre que te sacan, ¿sí? Que tiene nada más unos cuantos mililitros de sangre y te miden 10 elementos, ¿no? La prueba de 10 elementos o de 14 elementos o no sé cuántos. No, de eso no sé nada, no me pregunten nada. Porque nada más sé que me lo han hecho varias veces. ¿Sí? ¿Quién me da más información? No, pues el check-up, porque me dice prueba de esfuerzo, me dice cómo estoy de los oídos, de los ojos, de la garganta, del corazón, pulsaciones, me dice todo lo que me dice la prueba de 10 elementos y muchísimas cosas más. ¿Y qué me dice la otra? Pues plaquetas y colesterol y glucosa en sangre y no sé, ¿sí? Entonces le dije, sí, es mejor, pero la suya cuesta 15,000 pesos y 7 horas, y la mía cuesta 300 pesos y 10 minutos. Y yo con el EGEL evalúo 170,000 estudiantes cada año, que es la tercera parte del egreso nacional, ¿sí? Y usted evalúa 2,000, que es menos de 1 al millar de los egresados de Estados Unidos. Entonces, ¿quién tiene una mejor imagen de lo que pasa en la educación al egresar de la educación superior? Es solo un indicador. Bueno, no es un indicador solo, pero es muy poquito, son a lo mejor 10 datos que proporciona un examen estandarizado. Y el otro son 50 datos. Pues sí, pero si yo quisiera saber cómo está la salud de los habitantes del estado de Hidalgo o de Guanajuato, de todos, ¿verdad? Me sale mucho más barato aplicarles la prueba de sangre que hacerles el otro. Entonces, tienen propósitos distintos y todo se puede hacer. Ni siquiera la prueba del check-up es absoluta, ni dice todo, pero dice muchas cosas. Ese es el CLA. ¿Y saben qué pasó con el AELO? Que estaba basado en el CLA. Se hizo la prueba piloto y dijeron que no era viable. Y en cambio el otro, que es la prueba estandarizada, sigue vigente. Y no solo eso, nos pidieron que sí podían aplicar el EGEL en Alemania, y se aplicó en 6 universidades. Lo tradujeron al alemán y lo aplicaron en 6 universidades. Entonces, sí se pueden hacer estas cosas y sí tienen los efectos que deben de tener. Bueno, pues
pues estamos Tiempo. en el tiempo. Muchísimas gracias por su atención y agradecemos al maestro Vidal.